Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Iván Mendoza y en esta noche vamos a ver eh, lo que es la actividad paranormal. Generalmente la mayoría hemos visto actividad paranormal de manera muy común y sencilla me atropella un poco esto, pero generalmente en caricaturas, películas, es donde se ha hecho muy popular el aspecto de los fantasmas. Y quiero resaltar algunos detalles interesantes aquí. Este fantasmita dice que es el fantasma amigable. No sé si han escuchado cómo es el inicio de este personaje, pero generalmente es como el de todos. Alguien murió y quedó el fantasma. Este dice que iba a entrenamiento de cómo espantar a los demás, pero se perdió el entrenamiento y a causa de eso es que él no espanta, sino que él es amigable. ¿Sí? Ahora, estos dos creo que son bastante recientes, el anterior es muy viejito, pero estos dos son algo recientes y también es similar. Alguien tiene un accidente y aparentemente su espíritu sale y curiosamente, voy a mencionar algunos detalles interesantes, es que se topa con un ser o con un ente que nunca ha venido acá y que no quiere venir, pero que casualmente cuando lo conoce a él, entonces ahora sí le dan ánimos de venir acá, de poseer un cuerpo, ¿sí? Ahora, tenemos otros que en teoría nos dejan lecciones importantes, lecciones morales o éticas. Igualmente es dirigido por fantasmas que lo lleva a escenas, lo transporta y también le deja lecciones para la vida. Tenemos otros fantasmas que tal vez ya no son tan fantasmas. Es importante porque hay dos factores. En algunas ocasiones no son seres humanos y en otras ocasiones hay seres humanos que colaboran. Ahora, en este caso, este es un superhéroe que se llama el Fantasma, pero uno de los detalles interesantes es que hace un juramento sobre un cráneo, ¿sí? Y entonces hay unos nativos que lo conectan con seres espirituales y obtiene ciertas habilidades, ¿sí? Este otro es de afuera, es del espacio, es un superhéroe que tiene habilidades, que tiene poderes y lucha para beneficiar a la humanidad. Ahora, todos estos están pintados como seres buenos, ¿sí? Héroes o amigos. Ese es el contexto de estos espectros o fantasmas. Uy. Pasando a un ambiente más local, más nacional, yo no sé si han escuchado historias de algunos de estos personajes, ¿sí? Esto es un folclore muy común. Ahora, algo que quiero resaltar en cualquiera de estas experiencias y muchas otras, y esto es un detalle que tomen en cuenta, si han escuchado historias acerca de ellos, una de las principales características que mencionan es que sienten como adormecimiento en el cuerpo, sienten pesado el habla, sienten como bloqueo y cierta lentitud, ¿sí? Ahora, llévense eso en la mente cuando vayamos a verlo, la otra parte. Tenemos, solo déjenme ver, es aquí, ahí está. Tenemos otros escenarios más de terror que ya no son amigables ni tampoco son muy cercanos, ¿verdad? No son muy folclóricos. Algunos personajes o fantasmas o espectros hacen el mal, es una mezcla entre el mal y el bien, ¿sí? Algunos protegen a seres humanos, pero lastiman a otros seres humanos. O sea, hay una mezcla entre el bien y el mal, ¿sí? Tenemos otros que también parecieran ser como neutros, ¿verdad? Están allí, existen, no afectan a la humanidad, pero hay otros que sí son dedicados a hacer completamente el mal. O sea, vean cómo estas series o estos cómics o películas tratan de decir, sí existen fantasmas, algunos son buenos y algunos son malos, y otros son mitad y mitad, ¿sí? Ahora, entonces pasamos a otra parte donde vemos que esto se reviste, deja de ser como fantasía y deja de ser cosas para niños y cosas a pasar como ser algo científico, como ser algo ya más real, con un aval y una base científica de observación y prueba y eso. Entonces, yo no sé cuántos han visto algunos de estos documentales donde van con cámaras y se dedican a grabar sonidos y ver figuras e imágenes y entonces todo pinta como que es algo real, es algo observable, algo medible. Aunque hay muchas cosas que no se entienden, da la sensación de, bueno, o sea, sí existe, ¿verdad? Y
caemos entonces a nuestro diccionario de la Real Academia Española. Busqué 3 términos que están relacionados con esto. El primero, que es fantasía, y quiero resaltar algunas palabras clave. Estas palabras después van a ver cómo se van a repetir en otro montón de escenarios. Lo primero es que son imágenes para representar o idealizar algunas cosas reales, ¿sí? Necesitamos imágenes que tratan de representar algo real, ¿sí? No es real, pero trata de representar algo real. Se utiliza en los sentidos. Si alguien es ciego nunca va a ver nada, y si es sordo nunca va a escuchar nada. Así que necesita de lo que se conoce como las avenidas del alma para poder nosotros captar que esto está allí. Y algo muy importante, bueno, cuando hablamos de fantasía, tiene un término que dice que es una imitación. Y en efecto lo que vamos a ver es que muchas de estas cosas imitan ser algo, ¿sí? Fantasmas, lo mismo, otra vez, la imagen tiene que ser algo visual. Aquí me gustó que también usa disfraz, así que vamos a ver que son otros entes que pueden hacerse pasar por otras cosas. Y nuevamente que es algo falso. Y la última, que es de espectro, nuevamente, otra vez, tiene que ser imagen, tiene que tener una forma, una figura, y tiene que haber iluminación. Esto me llama mucho la atención, hablando del espectro luminoso, la forma en que nosotros podemos ver los colores, pero van a ver que necesitamos luz, o tiene que haber cierta luz, para que ellos puedan ser visibles o puedan ser sentidos. Si es un mundo oscuro, jamás los vamos a ver, ¿sí? Necesitan luz. Ahora van a ver. Bueno, entonces, antes de entrar a hablar sobre ellos, hay que hacer una separación, porque lo que hemos visto y que nos han bombardeado los medios de comunicación masivos es que en teoría son seres humanos que se murieron y su espíritu o su alma quedó por allí, ¿sí? Bueno, antes de entrar con ellos, vamos a ver primero qué somos nosotros los seres humanos, para que entendamos realmente que hay una diferencia marcada entre ellos y nosotros. Nosotros, cuando creemos en la Biblia, ¿verdad? A diferencia del mundo científico, que nosotros vimos la vez pasada en el seminario que dio Jorge, que ni siquiera los espiritistas los toman en cuenta, porque, o sea, no los toman en cuenta porque no consideran que realmente sean inteligentes al creer que no existe el bien y el mal y entes que se ocupan de ciertas actividades. Nosotros fuimos formados, según la Biblia, por tierra. Y químicamente, cuando ustedes investigan, el cuerpo está formado por una gran parte de oxígeno, una gran parte de hidrógeno, que ustedes han escuchado que somos formados por 3/4 de agua, ¿sí? La otra parte es carbón, y hay otra serie de elementos que son muy pequeños. Todos ellos interactúan y conforman lo que en nuestro cuerpo son diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? Respiratorio, digestivo, neuronal. Todos ellos tienen que actuar de alguna manera siempre en concordancia. Si alguno de ellos falla, el resto del cuerpo va a entrar en crisis, ¿sí? No puede haber, por eso es que es muy difícil llegar a creer que algo tan complejo y tan elaborado salga de la casualidad, ¿sí? No tiene mucho sentido eso. Ahora, teniendo nosotros el cuerpo, las partes químicas y todo, nosotros nos damos cuenta que somos capaces de generar, organizar notas musicales, colores, formas, podemos construir, podemos cantar, podemos pintar, podemos estudiar, aprender otros idiomas, desarrollar muchas cosas. Pero esto son habilidades que todas surgen de aquí, principalmente del cerebro. Eso es lo que nos ayuda. Por eso es importante lo que hemos estado mencionando, el cuidado de nuestra mente. Ahora, ¿cómo llegamos a que este muñeco o estos químicos lleguen a tener pensamientos, sensaciones, emociones? Bueno, la Biblia nos dice que, nítido, ahí está, nos dice que nosotros en Génesis 2:7 fuimos formados del polvo de la tierra. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, generalmente mucha gente cree que es algo simplemente espiritual, pero se van a dar cuenta que nosotros vamos a usar matemáticas, vamos a usar lenguaje, vamos a usar historia, vamos a usar física, y son cosas de la ciencia, o sea, que van a ver cómo trabajan en conjunto. Bueno, en Génesis 2:7 encontramos cómo es que el ser humano llegó a ser un ser vivo y funcional. Primero encontramos que el hombre fue formado del polvo, que es la palabra afar en el lenguaje antiguo en que fue escrito la Biblia, de la tierra, que es Adamá, y alentó en su nariz soplo de vida, que es Kai, y el hombre
y fue el hombre un alma viviente. La palabra que está escrita allí es nefesh. Esto es una fórmula matemática si lo quieren ver así. Polvo de la tierra, ¿verdad? Más aliento y llegó a ser un nefesh. Ahora, la gente tiene la idea de que el ser humano tiene un alma, pero realmente la fórmula es simplemente un aliento de vida más tierra. Por supuesto, es un aliento diferente, no es como el que nosotros respiramos. Para llegar a ser un alma viviente, para llegar a tener sentimientos, para llegar a tener pensamientos, fueron necesarios esos dos elementos. Ni la tierra pensaba por sí mismo, ni sentía, ni tampoco el aliento de vida piensa por sí solo. La unión de los dos hace lo que conocemos como un alma viviente. Y encontramos en Ezequiel 18:4 la misma fórmula, pero se deshace, ¿verdad? Como diríamos en fórmula, en matemáticas se hace balance la fórmula. Dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma, nefesh, que pecare, esa alma va a morir. ¿De dónde viene entonces la idea de que las almas son inmortales? Y la misma Biblia me dice que las almas pueden morir, que las almas se descomponen en sus dos elementos básicos. Y ustedes pueden buscar en la Biblia más de 60 versículos, si esta me ayudara un poquito. No. Ahí. Tal vez pueda usar mejor el clic. Me voy a agachar aquí, a mí me encanta más la computadora. Bueno, encontramos más de 60 versículos diferentes en los cuales esta misma fórmula va a aparecer, siempre. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo, el afar, ¿verdad? Vuelve a la tierra, que era la otra palabra que se llamaba Adamá. Y el espíritu, o aquí está representado como Ruach, vuelve a Dios, que es el que nos prestó ese aliento de vida. Y aquí tenemos otro en Salmo 146:4 que dice, pues sale el aliento, otra vez el Ruach, el aliento de vida, y vuelve a la tierra. ¿Qué cosa volverá a la tierra? El polvo que forma nuestros cuerpos. Por eso es que ustedes van y buscan a sus seres queridos que ya tienen 20, no, tal vez más años, ¿verdad? Unos 50 años, y lo sacan, a veces es puro polvo, o a veces todavía están los huesos comenzando a hacerse polvo. Pero miren, cuando la persona muere, ya no tiene pensamientos, no tiene emociones, ya no tiene angustias, eso ya dejó de existir. Encontramos otro en Eclesiastés 9:5, dice, porque los que viven, los que tienen Kia, saben que han de morir, pero los muertos, otra vez, los mut, nada saben, ni tienen más porque su memoria es puesta en el olvido, ¿sí? Eso es lo que nosotros somos como seres humanos, somos tierra más aliento de vida, y la unión de esos dos genera pensamientos, emociones, arte, todo lo que nosotros conocemos que podemos llegar a desarrollar cuando estamos vivos. Por lo tanto, al estar muertos no existe eso de que haya algo que ande pensando, o que ande con angustia, o que ande con pena, porque sus seres queridos se quedaron sin trabajo, o porque dejó huérfano a alguien. Eso no existe. Dice, sus pensamientos perecen, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que nosotros como seres humanos, han visto caricaturas o series donde dicen, nos llaman terranos, terrícolas, no, ¿qué otros términos han escuchado? Pero que somos oriundos de este planeta, ¿sí? Ahora, es ya muy famoso a través de las caricaturas, como les había mostrado, documentales, etcétera, que no estamos solos. Somos alrededor de 8,000 millones de seres humanos actualmente, pero la gran población de este planeta no somos nosotros, no son seres humanos, ¿sí? Cuando ustedes buscan en el diccionario la palabra alienígena, aparece como un extranjero o como un extraterrestre, que lo que quiere decir es alguien que no es de este planeta y que viene del espacio exterior. Si buscan la palabra extraterrestre, nuevamente vuelvo a mencionar que es del espacio exterior y que es un ser venido no de la Tierra, viene de otro lugar, ¿sí? Ahora, nuevamente se nos ha bombardeado en los medios de comunicación de diferentes cantidades y diferentes públicos y gustos y colores y etcétera, que sí, hay seres de otros mundos que habitan acá, o que vienen acá, o que no son de aquí, pero han caído aquí, ¿verdad? Algunos son violentos, otros son tecnológicos. Quiero resaltar tal vez algunos detalles interesantes. Algunos de afuera se consideran héroes, y nos defienden y nos protegen, ¿sí? Son extraterrestres que nos protegen, en teoría.
Tenemos otros que se hacen pasar, que no son de aquí, pero se hacen pasar como dioses, que también protegieron a la humanidad, o todavía protegen, dependiendo del grupo objetivo. Y hay otros que ya son más tecnológicos, aprovechando la era de ciencia y tecnología que tenemos. Y aquí hay una frase bien interesante, no sé si la han escuchado, pero es un resumen, donde dice, yo creo que está basado en un juego. En el juego dicen, hay una guerra ya en el planeta de ellos, y ellos dicen, miren, aquí ya perdimos, tenemos que huir de aquí, busquemos un lugar a donde podemos ir a refugiarnos o resguardarnos, y eligen el planeta Tierra, y aquí vienen a resguardarse y a desarrollar su contraataque, por así decirlo, porque perdieron su hogar, ¿sí? Bueno, también tenemos la misma serie de documentales. Este señor de aquí, no sé si han visto sus documentales, pero es una persona que tiene unas ideas que no son sacadas de la realidad. Tal vez algunas medio encajan en algo de lo que vamos a ver, pero algo que me llama la atención es alienígenas ancestrales, porque este tema aparentemente es algo muy reciente, es algo de moda, pero cuando ven los documentales de él y los análisis que él hace acerca de las culturas griegas, mesopotámicas, y entonces hace parecer como que wow, o sea, no es de ahorita, ya tienen rato de estarnos visitando, o que están entre nosotros. Estos de aquí son algunos de los rastros que en teoría han dejado, supuestamente se ha dicho que son falsos, etcétera, pero hay algunos que me llaman la atención, y este elemento quiero sacarlo a flote, es de que han sido abducidos, han sido secuestrados por ellos, y entonces han tenido cierta interacción y cierto aprendizaje, o han sufrido algunos traumas a manos de ellos. Tenemos, creo que es del mismo señor otra parte más interesante y quizás más tajante y atacante a las escrituras, y es de que dicen, sí, en la Biblia hay aliens, y sí, los vamos a ver, pero no de la manera en la que los pintan aquí. Por ejemplo, hay uno donde dice ¿cómo se llama este señor? Que Moisés no era humano, porque hay una parte en la Biblia donde dice que a Moisés le brilla el rostro después de que subió al monte Horeb, lo cual es correcto, pero dicen que es porque recibió la iluminación de seres que no son de nuestro mundo. También es medio correcto. Pero a lo que voy es que sus conclusiones, la mayoría de sus conclusiones, tal vez muchas ideas están cerca de la línea, pero sus conclusiones siempre son como desacreditar lo que dice la Biblia. Incluso hay una bien tremenda donde dice es que Adán y Eva tuvieron relación, o sea, se comunicaron con un ser que no es de nuestro mundo, que también es correcto, pero al final él dice, realmente no es lo que dice la Biblia, de que Dios los estaba protegiendo de un maligno, sino más bien Dios no quería que este ser que es bueno les diera la iluminación, que les diera el conocimiento. O sea, llegan hasta ese tipo de conclusiones, son unas conclusiones bien tremendas. Pasamos entonces a años más recientes y podemos ver diferentes documentales, ya no de gente que especula como el anterior señor, sino de gobiernos, de militares, agencias científicas, donde presentan avistamientos, inclusive dan reportes. No sé si tuvieron la oportunidad de ver los videos que subió los pilotos de Estados Unidos, que han tenido con sus F-15, F-16, y tratan de seguirlos, y esas cosas se desaparecen, y ellos tratan de seguirlos y no pueden, o sea, y entonces dicen, no podemos con eso, o sea, y eso no es nuestro, ¿de quién es eso? Y esa es la conclusión que ellos tiran, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿ustedes han imaginado la cantidad de versículos que hay que hacen alusión a este tema? Posiblemente los han leído, o sea, los han contado, pero no los habían visto desde esta perspectiva. Ya sabemos que extraterrestre es, o alien, ¿verdad? Es cualquier ser que no es de nuestro mundo. Eso fue lo que dice la Real Academia Española, pero también lo dice la Biblia. En la Biblia encontramos en Apocalipsis 12, es una escena que no ocurre en nuestro mundo, ocurre fuera de nuestro planeta. Es clarísimo. Dice que hubo una guerra en el cielo, dos seres se enfrentaron, uno llamado el dragón. Por cierto, los nombres en la Biblia cuentan historias o significan algo. No es un nombre, a nosotros nos ponen hoy en día el nombre que mi mamá quiso, porque se parece al de ella, por ejemplo, o mi abuelito, lo que sea. Pero en la Biblia no, los nombres se ponen por un motivo, significan algo, y generalmente tienen que ver con la actitud o el carácter. Bueno, estos dos seres se enfrentaron y cada uno tenía bandos de algo que ellos llaman ángeles.
Un tercio de estos seres, por cierto, Apocalipsis también es un libro totalmente simbólico. Muchas palabras, muchas cosas que aparecen allí, hay que interpretarlas con otros versículos que siempre están en la misma Biblia. No hay necesidad de ir e imaginarme otras cosas. La misma Biblia se explica a sí misma. Entonces dice que un tercio de las estrellas estuvo del lado de este ser llamado el dragón y 2/3 se quedaron con el otro ser llamado Miguel. Y ya no hubo lugar en el cielo para ellos después de esa batalla. Y ese tercio de estrellas ahora se les llama ángeles, ¿sí? Ángeles. Y ellos fueron lanzados junto con su líder a este lugar, ¿sí? Entonces, esta imagen es muy tradicional, muy común. Si ustedes les preguntan a sus conocidos o a sus líderes religiosos, etcétera, ¿cómo son los ángeles? Les van a decir, son seres humanos con alas. Y algunos tienen figuras de bebés con alitas, otros los hacen mujeres con alas, otros hombres con alas, algunos ponen armadura y les ponen alas, o sea, todo tiene que ver con alas. Pero hay un detalle interesante, que la palabra ángel en la Biblia es un título. La palabra ángel no significa una raza o una especie de ser, sino es un título que se le da a alguien que cumple una función. En Éxodo 3:2 podemos encontrar, y de hecho eso está con mayúscula, quiere decir que es aparte o es un servidor muy importante. Cuando aparece con mayúscula dice el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová. Este es nada más y nada menos que Jesús, pero aquí no se le podía llamar Jesús porque todavía no había venido, tenía otro nombre. Lucas 2:10 dice, el ángel les dijo, no temáis, ¿verdad? Cuando le anunciaron a los papás que se tenían que ir, este aparece con minúscula. Este es un mensajero que su mensaje era, miren, ¿se recuerdan de los papás de Jesús cuando les dijo, levántense y váyanse de aquí porque viene algo terrible, viene una persecución? Apocalipsis 2:1 dice, escriba el ángel de la iglesia en Éfeso. Y cuando ustedes estudian esa profecía, se van a dar cuenta de que este ángel de Éfeso resultan ser los cristianos, por así decirlo, que vivieron en esa época. Ellos son el ángel, ellos son los mensajeros de esa época, son seres humanos. También lo encontramos de hecho estos son los líderes de esos momentos. Y en Apocalipsis 14:6 vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Representa nuevamente a seres humanos en un tiempo, con unas características que mencionan en el contexto de estos versículos, y resultan ser seres humanos, o sea, son seres humanos que cumplen la función de llevar un mensaje. Entonces, ángel, este es no puse aquí el de hebreo, pero este es el griego, que es ángelo y simplemente significa mensajero. Cualquier ser que cumpla la función de un mensaje o de llevar un mensaje, se le puede llamar ángel, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tienen dudas hasta ahorita de qué significa ángel? ¿No? Va. Listo. Ahora, vamos con la otra característica, porque entonces todo el mundo se imagina con alas, y estos son algunos dibujos. ¿Cuáles tienen alas? Los querubines y los serafines. En uno encontramos en Génesis 24 y en Ezequiel 8:21, y esos tienen 4 alas. Y en Isaías 6:2 y 3 encontramos otros que se llaman serafines que tienen 6 alas. Ahora, en la época en la que estos profetas vivieron, lo único que ellos habían visto que volaba eran pájaros. Ellos nunca habían visto otra cosa que volar. Por lo tanto, si ellos veían que algo flotaba o algo volaba, tenía que tener alas, porque era lo único que ellos habían visto que volaba, ¿sí? Así que no estamos hablando de que sean alas de pellejo, hueso y plumas, ¿sí? Eran otra cosa. Vale. Dentro de las imágenes podemos ver que, por ejemplo, en el caso de creo que son los serafines, o los querubines también, los dibujan llenos de ojos, o sea, están en contextos de profecía. La profecía siempre usa símbolos para explicar algunas cosas. Así que estos son los únicos que aparecen con alas. No vamos a entrar de lleno en ellos, simplemente que estos son los únicos que aparecen en la Biblia que tienen alas. Porque cuando ustedes van a otros versículos donde aparecen ángeles, van a ver que no tienen alas. Las alas no existen, ¿sí? En Daniel 10:5, en un momento que el profeta Daniel recibe una visión que tiene un enorme periodo de tiempo, él no la entiende y él pide ayuda, y llega un ángel a explicarle la parte de la profecía que él no entendía. Y cuando... aquí hay un detalle interesante, voy a hacer un paréntesis, yo siempre les voy a ir dando algunos tips. Cuando este ser se aparece, su presencia emana cierta... no sé cómo llamarlo, pero lo que hace es que los otros que acompañan al profeta Daniel se asusten y salen corriendo, ¿sí? Se asustan.
A diferencia de otras veces que vamos a ver que los profetas o los patriarcas los ven como varones, este sí no. Él describe la apariencia y ve que es un ser grandote, tiene una armadura de oro, viste de lino, y el resto de su cuerpo pareciera ser de metal porque él lo describe como bronce, brillante, ¿sí? Tal vez dirían caballeros del zodiaco de oro, no. Génesis 18, 1 y 2, cuando Abraham se levanta cerca de la tarde, o no se levanta, sino sale a su tienda a mediodía, él ve que vienen 3 hombres. Él no dice que miraba a 3 humanos con alas o con 4 alas. Él ve 3 hombres. Y esos 3 hombres eran 2 ángeles de la destrucción y uno de ellos era Jesús. Y platican, él por cordialidad de la época y la cultura, él les ofrece comida. Ellos realmente no necesitan nuestra comida, pero por cortesía, por educación, por cultura, etcétera, se sentaron a comer con él, ¿sí? Platican con él y le dice, ¿y a qué se debe su visita? Entonces ya platicando él se da cuenta que no eran varones. Y los otros 2, que tenían una misión especial, se retiran, ¿sí? Se retiran. Pero a lo que voy es, él vio varones, nunca vio alas. Si no hubiera escrito ahí, vi 3 seres humanos con alas. Ezequiel 8:2, está en una visión el profeta y aparece una cosa tipo el hombre de fuego, de Marvel, creo que es de Marvel. Un tipo o algo como llama de fuego que tiene una armadura de metal y él dice, cuando ustedes ven el idioma original, algunas versiones lo traducen como extendió su brazo, pero en el idioma original dice extendió algo que parecía un brazo y me tomó, o sea, no era un brazo, ¿sí? Y se lo llevó a una visión. Jueces 1, 3 al 6, nuevamente cuando Sansón va a nacer, ella ve un varón. La única diferencia es, dice, tiene un aspecto como de ángel, o sea, era un varón, ¿cómo es un ángel? Entonces, aquí vamos llegando a cómo realmente son. Lo que quiero que vean es que en todos estos, y hay muchos más versículos, nunca hablan de alas, ¿sí? Nunca tienen alas. Pueden tomar forma humana según lo que hemos visto, pueden representarse como forma humana, pero no son seres humanos, ni mucho menos con alas, ¿sí? Entonces, ¿realmente cómo son? Encontramos algunos versículos en Hebreos 1:7, dice que los ángeles son espíritus. Bueno, aquí ya vamos entrando a la palabra que entra como ya paranormal, ¿verdad? Son como espíritus. Salmo 104:4, Dios dice que hace de los vientos, y la palabra que está allí en el idioma original es ruach, dice sus mensajeros. ¿Qué dijimos que era ángel? ¿Qué significaba ángel? Ah, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok, bueno. Hace de los vientos sus ángeles, ¿sí? Y de las llamas de fuego, sus ministros. Ahora van a ver por qué esas 2 características mencionan ahí. Es que en la Biblia no hay casualidades, no existen casualidades. Zacarías 6:5 dice que los vientos... bueno, este profeta, en esta visión, cuando ustedes van y la buscan, él ve que salen unas carrozas, unos carros y vuelan por los aires, pero él dice que los ve que salen de unas montañas de bronce, dice él, algo grande de bronce, o sea, para él una montaña es algo enorme. Y entonces él dice, yo veo unas como montañas de bronce y ahí salen unos carros. ¿A qué se parecerá eso? Y dice, cuando él le pregunta a los profetas, él le pregunta a un ángel y le dice, ¿eso que está ahí qué es? No, entonces el ángel le explica y le dice, esas carrozas que viste que salen, o esos carros que salen de esa montaña de bronce, son los vientos, o sea, los espíritus o los ángeles, que salen del cielo de la presencia del Dios para recorrer la tierra, ¿sí? ¿Cómo son? Como vientos, es la primera característica que vamos encontrando. ¿Qué más? En 2 de Reyes 6:17 hay una situación en la cual se rodea una ciudad porque se quería dar muerte a uno de los profetas de Dios, y el siervo del profeta se levanta y ve que está todo el ejército de Siria rodeándolos, y él le dice, Señor, aquí nos vamos a matar, no tenemos cómo escapar. Y el profeta le dice, ora para que... Aquí otra característica, hay ciertos sentidos que a nosotros se nos fueron cortados. Cuando ustedes leen Génesis, dice que Adán podía platicar cara a cara con Jesús, ¿sí? Pero después de que entró el pecado, ya no, ya solo a través de voces, visiones o a través del profeta, ¿sí? Y aquí el profeta le abre ese sentido que fue cerrado para nosotros y él ve a los ángeles, y cuando él ve, dice que ve un ejército de fuego. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, Jesús regresa desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego, ¿sí? Nuevamente. Ezequiel 8:2, el profeta que les había mencionado que ve algo de fuego con una armadura de metal, nuevamente ve que son como fuego. Entonces, ¿cómo son los ángeles? Como viento y brillan como fuego,
¿sí? Ahora, esto es importante que lo sepan porque al final de cuentas, Apocalipsis 12 dice que el dragón no se trajo ángeles diferentes, o sea, eran del mismo grupo, ¿sí? Así que la apariencia debe ser la misma para ambos grupos, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto es su fuerza? Segunda de Pedro 2:11 dice que son mayores en fuerza y poder que los hombres. ¿Qué tanto? Segunda de Samuel 24:15 al 17, tenemos la historia de un ángel. Hay una situación ahí en la que el rey no hizo caso de un consejo y se le dice al rey, elige 3 cosas, y él elige la que en teoría iba a ser la más pequeña, que era que hubiera una peste en el pueblo y durante 3 días mueren 70,000 hombres. En 3 días, un ángel. Y esto es curioso, aquí en Primera de Crónicas 21, porque en este primer versículo no se dan muchos detalles, pero en este otro versículo hay personas que pueden ver al ángel. Y el detalle interesante es que lo ven con una espada, ¿verdad? Algo que pueda hacer equivalencia a nosotros. ¿Para qué sirve una espada? Para matar, ¿verdad? Es un arma. Ok, entonces, y que con la espada donde va apuntando va muriendo la gente. Así al grano. Bueno, Segunda de Reyes 19:35, hay una noche que el pueblo de Israel nuevamente es asediado y van a ser destruidos, hacen ayuno, oran, y sale un ángel que en una noche asesina 185,000 soldados. El otro era personas, adultos, niños, ancianos, el otro son soldados, eran cuques, caibiles, no era cualquier tipo de persona, ¿sí? 185,000 murieron en una noche. Génesis 19:2 al 13, que encontramos la historia de cuando Abraham ve los 3 varones y que 2 de ellos se retiran. Bueno, son estos 2 de aquí. Hay una historia ahí toda la noche, tratan de salvar a alguien, no quería ser salvado. Al final lo sacan a la fuerza, vean hasta dónde llega la misericordia de Dios, de que la gente estaba en ese que no se quería ir, y los sacan a la fuerza, y en la madrugada de ese misma, la madrugada del día siguiente, 5 ciudades, o sea, la historia la hemos escuchado, Sodoma y Gomorra, pero en realidad el contexto es que eran 5 ciudades las que iban a ser destruidas. Y la última, la quinta, no fue destruida porque a Lot se le dijo, huye al monte, sube al monte y huye allá. Y él dijo, no llego, Señor, dame chance, hay una ciudad, dame chance de venir a esta ciudad. Y era una ciudad chiquita, aparentemente chiquita, y le dice, basta, bueno, te vamos a esperar, vete a la ciudad pequeña porque no puedo hacer lo que tengo que hacer mientras tú estés todavía aquí. Y se retira Lot, y después 4 ciudades desaparecen sin dejar rastro, sin ninguna persona viva, ni sus muros, no tenemos rastro de ellos, no existen, ¿sí? Nuevamente, esta misma fuerza la tienen los 2 grupos, ¿sí? Son iguales, ¿sí? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Otra característica de ellos es que su materia, su física, sus leyes son diferentes a las nuestras. Nosotros somos regidos por algunas reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, ellos no tienen un cuerpo como tal, así que sus leyes son diferentes. Por ejemplo, al hablar de que ocupan un espacio y un tiempo diferente, Lucas 8:30 dice, había un señor de un pueblo de Gadara y no lo podían controlar, ¿verdad? Cuando Jesús llega y se enfrenta a este señor, o él lo quería atacar, y le pregunta, aquí va otro detalle interesante, Jesús le habla y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Para qué quería saber su nombre? Oh, muy bien, han escuchado eso, ok. Le pregunta su nombre, pero realmente él fue su capitán durante miles de años. Ya sabía, cuando ustedes conocen a alguien, ya le conocen de qué lado camina, cómo come, qué le gusta, cuántas cucharadas de azúcar, o sea, los conocen. Él lo conocía, pero el otro, para tratar de distraerse, somos muchos, porque habemos un montón aquí, no le quiso dar su nombre, ¿sí? Y bueno, muchos en un solo cuerpo, ¿verdad? Yo puedo meterme en la ropa de Jorge, pero no creo que vayamos a caber los 2 ahí, vamos a romper la ropa, pero yo no puedo meterme en su cuerpo ni él en el mío, pero estos seres pueden meterse muchos en un solo cuerpo. Y Lucas 11:24 al 26 dice que cuando uno de ellos sale, que son exorcizados por ejemplo, y la persona no toma cartas en el asunto de tomar seriedad por su vida, estos seres van e invitan a otros y vienen otros peores que él, ¿sí? Nuevamente, 7, o sea, caben muchos en uno. Por otro lado, encontramos una historia en Hechos 19:13 al 16, donde habían unos, dice que eran jóvenes, eran patojos, me imagino, escucharon acerca de una predicación y todo, y escucharon que Pablo
exorcizaba personas en el nombre de Cristo Jesús, y ellos querían hacer lo mismo, y fueron donde había uno, y trataron de exorcizarlo, y no agarró uno, dice que agarró a todo el grupo, ¿sí? O sea, uno de ellos puede agarrar a varios, ¿sí? Un espacio diferente al nuestro. Lo mismo hacen o sea, por eso les digo, todo esto mismo que estamos viendo lo tienen ambos grupos, ¿sí? Ambos grupos tienen esta misma capacidad. ¿Pueden controlar animales? En las películas también lo hemos visto, controlan, en teoría, gatos, cabras, sapos, lo que sea, ¿verdad? En la Biblia tenemos ejemplos de esos. En Lucas 8:30 se usó una serpiente para hacer caer a Adán. En Marcos 5:3, 11 al 13, encontramos que la legión del Gadareno, de hecho, esto es interesante porque ellos piden permiso. Hay una gran lección en esa historia, pero no vamos a entrar ahorita en eso. Ellos piden permiso porque Jesús los quería mandar de regreso a un lugar, y ellos le dicen, no nos mandes ahí, no nos atormentes, mejor déjanos ir a los cerdos. No los debería haber dejado, pero les dio permiso que se metieran a los cerdos, y lo que hicieron ellos es que usaron a los cerdos para alejar a Jesús de ese grupo, porque las personas amaban a los cerdos. Y aun cuando la Biblia dice que no deberíamos de tener relación con ellos, ellos criaban a los cerdos y vivían de eso, etc. Bueno, hacen de los animales también sus averías. Ahora miren esto, ¿sucede del otro bando? Claro que sí, aquí solo mencioné algunos, hay un montón, y no tienen relación con esta historia. El profeta Elías, cuando le llevaban cuervos, le llevaba comida. Los tábanos, ¿conocen los tábanos? ¿No conocen los tábanos? Son unas como abejas. Fueron usados para expulsar algunos pueblos de Canaán. Los sapos de las plagas, tenemos las moscas, los saltamontes, el asna de Balaam. O sea, hay muchos animales, y sobre todo, algunos de los que fueron llevados y guiados, se dejaron guiar, por supuesto, para entrar en el arca. Otra característica importante es que no se reproducen, no son como nosotros, no tienen un cuerpo, no tienen esos mismos elementos. Mateo 22, 29 al 30, hay una historia donde se le acercan los fariseos, los líderes religiosos de ese entonces, y le preguntan a Jesús, mira Jesús, fíjate que, eso era para probarlo, para hacerlo caer, fíjate que tenemos una mujer aquí que se casó con un hombre y ese hombre se murió, luego se casó con un segundo y se murió, un tercero y se murió, un cuarto, no sé si la señora hacía algo o solamente era la metáfora, pero la cosa es que los 7 maridos tuvo la señora y los 7 se murieron. Y entonces ellos le dicen, mira, cuando vengas y resucitemos, ¿de quién va a ser esposa ella? ¿De quién de los 7? Entonces, ¿de quién creen que iba a ser? ¿Del primero? ¿O del último? Porque el postrero será primero. No, de nadie. Jesús les dice, miren, es que ustedes, o sea, tienen las escrituras, pero las están ignorando, no entienden el poder de Dios, no entienden qué es lo que vamos a ir a hacer al cielo. Y Él les dice, en el cielo no van a haber casamientos, van a ser como los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles no se reproducen, son seres creados, no procreados. Ellos no tienen esas habilidades. Por eso buscaron a los seres humanos, porque ellos sí se pueden reproducir, para tratar de compensar aquella batalla que perdieron antes, por ser un tercio menos, ¿sí? Bueno, ¿usan objetos? Sí, usan objetos. Este tal vez es uno de los más llamativos. De hecho, esas las usan los querubines. Dice que era una espada que se revolvía, una espada brillante, encendida. Pues ya recordarán de dónde sacaron la idea algunos espiritistas, ¿verdad? Segunda de Reyes 6:17, usan caballería, usan carros, que era una simbología para que ellos entendieran que eran sus medios de transporte. ¿Para qué usan carros si pueden volar? Diría alguien. Bueno, yo tengo pies, pude haberme venido caminando desde mi casa para acá, pero voy a llegar más rápido en un carro, ¿verdad? Ok, entonces ellos también usan vehículos. Daniel 10:5 al 6 dice que en sus lomos tenía oro fino, tenía brazos como de bronce, piernas de bronce. Algunos dicen que las batallas espirituales son cosas mentales, pero para que un ángel tenga armadura, no creo que sea el último grito en la moda usar armaduras, ¿verdad? Es por algo. Ezequiel 1:4 dice que hay algo, sí, esa es tiene una visión, y lo que él describe es así: ve algo volador, algo como bronce, o sea, algo de metal, algo que lanza viento y nubes. O sea, para nosotros han visto cuando despegan los cohetes, ese vapor, ese humo, también lanza fuego y eso brilla.
Y cuando él se da cuenta, dentro de eso como de metal, hay 4 seres vivientes que son transportados ahí y un quinto extremadamente poderoso. Esta visión. En Ezequiel 9:1, nuevamente el profeta es llevado en visión y él ve un grupo de unos varones que van entrando y él conocía lanzas, conocía jabalinas, conocía flechas, conocía dagas, cuchillos, conocía todo, pero lo que él ve dice, no sé qué es eso, o sea, yo solo veo que lo que llevan es un instrumento de destrucción, él no sabe qué es, él lo describe como es un instrumento de destrucción, ¿sí? Era algo que él nunca había visto. Bueno, hablan, sí, se comunican entre ellos. Primera de Corintios 13:1, el apóstol Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y la angelical. Aquí voy a hacer un paréntesis, otro tip. No sé si han escuchado personas que en algunas iglesias dicen, oh, hablamos en lenguas angelicales, dicen ellos. ¿Sí? Miren lo que vamos a ver aquí. ¿Qué idioma hablan los ángeles? Cuando los ángeles se comunican con los seres humanos, van a ver que hay diferentes idiomas. Por ejemplo, Moisés hablaba hebreo y hablaba egipcio, pues él fue criado desde chiquito en las mejores escuelas y universidades de Egipto. Pero para él, cuando le habla desde la zarza ardiente, le habló en hebreo. Cuando ustedes leen Daniel capítulo 4, es el rey Nabucodonosor mismo el que escribe esa historia. ¿Creen que él va a aprender el idioma de un esclavo hebreo? No, él va a hablar su idioma y en todo caso alguien le va a interpretar, le va a traducir. Pero él tiene una visión y él escucha a un ángel que le habla. ¿En qué idioma le va a hablar para que él entienda? En babilonio, ¿sí? Los ángeles pueden hablar diferentes idiomas. A Cornelio, un centurión romano, le habló en romano. El ángel que lo visita le habla en romano, ¿sí? Ahora, ¿han visto ustedes en las... Bueno, espero que nunca hayan tenido una experiencia personal, pero han visto en las películas o les han contado que cuando hay personas que son poseídas, de repente las personas comienzan a hablar en otro idioma, en francés, en alemán, etcétera, ¿sí? Porque ellos pueden hablar nuestros idiomas, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene? Esto es otro paréntesis. ¿De dónde viene la cuestión de los idiomas seres humanos? La ciencia dice, oye, es que son un montón de idiomas y se han desarrollado y tienen escritura. Miren, es tan complejo. ¿Saben cuántos idiomas hay en el mundo? Se me olvidó ahorita el número, pero son un montón. Solo aquí en Guatemala, ¿cuántos idiomas? Son un montón, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su gramática, tienen números, tienen colores, tienen formas, o sea, idiomas complejos. ¿De dónde surgen? No vienen de la casualidad, según dicen ellos. La historia en la Biblia nos dice que hubo un momento en el cual todos estaban unificados en una sola tarea y les dice, no es bueno, eso no está bueno, porque de hecho se estaban unificando no para adorar a Dios, iban en contra. Y les dice, vamos a descender y vamos a confundir su idioma. Vamos. ¿Quién? Él y los ángeles, ¿sí? Descienden y confunden las lenguas de todos. Ahora, esto es hay 2 deducciones para esto. Una, dicen que los idiomas que hablamos son idiomas que se hablan en otros mundos, ¿sí? Esa es una hipótesis, una deducción, eso no está escrito como tal, es una deducción. Y la otra dice que estos son idiomas que hablan los ángeles, ¿sí? Estos son ideas vagas, esto no está escrito, esto no es un escrito, está como está todo esto que está aquí, ¿sí? Es una deducción. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vamos a Hechos 2, de paso, dice que hay un fuerte viento, ¿verdad que sí? Otra vez el elemento viento. Y ahora, en lugar de confundirse las lenguas, tenemos una historia donde los hombres, los discípulos, de repente obtienen el conocimiento de un idioma, porque en ese momento había una fiesta donde venían de todas partes del mundo. Y no era un shalalay, shalalay, shalalay que no se entendía nada, sino que dicen ellos que cómo es posible que yo que nací en China les estoy entendiendo que están hablando en chino. Cómo yo que nací en Alemania les estoy entendiendo en alemán, si esos hombres son viles pescadores que apenas hablan el hebreo. ¿Sí? ¿Entienden? No es un desorden, es entender. Esa es la función real del don de lenguas, no es hablar cosas extrañas. Bueno, cierro el paréntesis, seguimos con la otra. No son omnisapientes tampoco, aunque sí tienen más conocimiento que nosotros. Por lo menos hay 2 citas donde ellos dicen que no saben en algunas cosas de tiempos y de horas, ¿verdad? Especialmente la venida. Y hay cosas que ellos no entienden y desean aprender.
desean conocer, ¿sí? No lo saben todo. Ahora, miremos esta. Ya que saben cómo son los ángeles, ¿qué es esto que está aquí? Son lugares que alquilan para hacer ciertas reuniones evangelísticas o ciertos bautizos, ¿sí? ¿Qué encontramos acá? Este es en el templo de Satanás, uno de los pasillos, las cámaras de seguridad. Captan algunos fenómenos lumínicos. Según lo que hemos leído ahorita o estudiado, ¿qué son? ¿Sí? Viento y fuego. Viento y fuego, viento y luz, ajá, ok. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Esta escena es muy interesante. ¿Alguna vez vieron la película Príncipe de Egipto? Sí. ¿Verdad que sí? Va, miren pues. Este también tiene otro montón de cosas, pero hay un montón de... Ellos dicen, es muy raro que salgan películas basadas en la Biblia. Y ellos dicen, esto está basado en la Biblia, pero tiene un montón de errores inmensísimos. No es confiable. Pero esto que vamos a ver ahorita es curioso, porque mientras que todo el mundo cristiano cree que los ángeles son seres humanos con alas, miren cómo los retrataron ellos. Comienza a narrar la instrucción que les dieron de que tenían que poner los dinteles con sangre, porque se aproxima la última plaga, donde va a pasar el ángel de la muerte, llevándose a todos los primogénitos. ¿Sí? Hacen los preparativos, tenían que hacer una cena, comer cierta comida, y de hecho les dicen, preparen sus mochilas, preparen sus carretas, tengan todo listo, porque después de esta noche nos vamos, ¿sí? Va. I will pass over you, and the plague shall not enter. Que no eran seres humanos con alas. ¿Por qué los pintaron así? ¿Quién les dijo que eran así? Porque ellos tienen un montón de errores que dicen estar basados en la Biblia y no están basados en la Biblia. Pero esto sí es como lo hemos visto. Viento, ¿sí? Brillantes como el fuego. Recuérdense que ellos lo único que habían visto que daba luz es el sol o el fuego, ¿sí? ¿Escuchan el efecto? Es como viento, ¿sí? Por eso en las películas también de repente cuando hablan de demonios y cosas así, ¡pum!, se abre la ventana o se cierra la puerta porque pasa el aire, ¿verdad? Elementos que sí encajan dentro de lo que estamos viendo. Tiene un detalle curioso al final, me lo voy a saltar por falta de tiempo. ¿Qué hora tenemos? ¿Sí? Va, pero vamos a avanzar. ¿Hay otros aliens en la Biblia? ¿Hay otro grupo? Porque hasta ahorita hemos visto que los que interactúan con seres humanos son parte de los dos bandos. Vamos a llamar a uno la tercera parte y vamos a llamar a otro los ángeles, porque estos sí son mensajeros de verdad. Los otros ya son vientos nada más, ¿sí? Bueno, esos dos bandos son los que tienen interacción con seres humanos, algunos enviados por Dios y otros haciendo su voluntad. Ahora, hay otros, sí, en la Biblia encontramos otro grupo. Dentro de la ciencia ficción que encontramos en películas, juegos, etcétera, van a encontrar muchas que hacen alusión a que hay miles de millones de mundos. No sé si alguna vez vieron esta, de Valerian y no sé qué, de los 1000 mundos, algo así, o los 1000 planetas. Es una situación de que ellos viajan por diferentes mundos y diferentes universos, pero la situación que ellos presentan del cielo es una situación corrompida, corrupta. El que era líder, el que debía mantener el orden y la justicia, al final termina corrompido. O sea, como haciendo una alusión a Dios, tu ley no sirve y tú eres corrupto, ¿verdad? Encontramos Star Wars también, organizado en un senado, etcétera, y hay corrupción y luchas de poder, diferentes mundos, diferentes galaxias, planetas en guerra. O sea, así es como presenta la ciencia ficción de hoy el universo. Pero nosotros en la Biblia vamos a encontrar, bueno, vamos a hablar primero acerca de los cielos.
En 2 Corintios 12:2 Pablo cuenta y él dice, miren, yo conozco un señor, conozco un hombre que no sé si fue en espíritu o fue en cuerpo, dice él, ¿va? Cuando él se refiere a espíritu se refiere a la mente, si fue llevado en visión o si fue llevado en cuerpo, pero visitó el tercer cielo, eso es lo que él dice, visitó el tercer cielo. Y entonces, ¿cuántos cielos tenemos? Bueno, bíblicamente nosotros encontramos 3 cielos. El primer cielo que lo encontramos, el primer cielo que nosotros podemos ver, o voy a hacer la diferencia mejor entre estos dos. Génesis 1:1 es el versículo inicial y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está en plural. Y de hecho la palabra en hebreo, shamayim, está en plural, dice creó los cielos. Quiere decir que en un principio, lo voy a traducir así, en un principio creó Dios el universo y el planeta Tierra. ¿Hace cuánto fue? No dice. Pero cuando ustedes llegan a Génesis 1, creo que es 1:3 o 1:2, hay un momento en el que Él viene aquí y este planeta ya existía, o ya existe, porque fue creado en el origen. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que se fue creado hasta que Él vino, pero cuando Él viene lo encuentra sin vida, no tenía vida, ¿verdad? No encuentra el planeta, o sea, no encuentra un vacío sin planeta, encuentra el planeta sin vida, y Él viene y ordena, etc. Pero nuestro cielo no se fue formado en el primer día. Si ustedes han escuchado la historia, pues el primer día separó la luz de las tinieblas, etc. Y más adelante aparece nuestro cielo, que dice el firmamento. La palabra que está aquí es Raki, que es singular, es el cielo que nosotros podemos ver. Y el cielos que aparece en el 1:1 es el resto del universo. Ahora, el lugar donde Él vive, ni idea, posiblemente sea eterno, ¿sí? Es eterno, no tiene principio ni fin. Pero estos dos fueron creados y Pablo nos dice que hay 3 cielos. Y Él en una visión pudo llegar hasta el tercer cielo, hasta acá. Ahora, en Salmos 48:1 y 2 nos dice que hay un lugar en los cielos, hay un lugar que se llama el Monte Sión. Y en ese Monte Sión hay una ciudad donde, según Salmo 52, Él convoca a los cielos y especifica, los convoca porque hay un juicio que se lleva a cabo allí, ¿sí? Hay un juicio. Entonces, conocemos el tercer cielo, según lo que dijo Pablo, y ahora ampliamos que en el tercer cielo posiblemente sea un planeta pequeño, no da más detalles, simplemente dice que hay un lugar ahí en el tercer cielo donde hay un monte y en ese monte hay una ciudad donde Él convoca a los habitantes de los cielos, ¿sí? Ahora, en Job 1:6 encontramos una historia donde dice que, no dice qué época fue, hubo una época en la cual se presentaron los hijos de Dios con Él, pero el verbo que está allí es yatzab. Nosotros somos, si son cristianos, han escuchado que son hijos de Dios también, y que ustedes pueden presentarse delante del trono de la gracia, pero generalmente es a través de oración, o sea, es en pensamiento. No podemos ir físicamente hasta donde está el tercer cielo. O sea, solo para llegar a la puerta de Orión, la estrella más cercana son 70,000 años a la velocidad de la luz. No llegamos, o sea, nos quedamos apenas al arrancar. Pero estos se presentaron físicamente y se les llama o se les titula los hijos de Dios. En Job 38:7 dice que cuando se creaba este mundo, o se creaba vida, mejor dicho, dentro de este mundo, cantaban las estrellas. ¿Quién decía que eran las estrellas según Apocalipsis? Los ángeles, ¿verdad que sí? Y los hijos de Dios se regocijaban. No dice, son aparte, es otro grupo, los hijos de Dios, son los mismos que se presentaron aquí. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Quiénes son esos otros que no forman parte de este planeta, pero que nunca han venido acá? Daniel 7:10 presenta una escena de juicio, nuevamente él tiene una visión de unas bestias y todo, y de repente su atención es llamada hacia otro lugar, y cuando él voltea a ver, ve que se están poniendo tronos y se sienta el juez y comienzan a entrar, los divide en 2 grupos. Dice, millares de millares sirven, son los que dan la bienvenida, los que los guían y le dicen, usted va aquí, usted va acá, usted necesita agua, etcétera, son los que sirven, ¿sí? Así los llama ahí. Y hay otro grupo que les dice los que asisten. No son los mismos que sirven, ¿verdad? En Daniel 7:16, cuando él tiene la visión, de hecho él no le pregunta a uno de los que sirven. El versículo dice, le pregunté a uno de los que asisten, a otro de los que estaban allí, que estaban presentes en ese juicio, y le pregunta acerca de la visión, ¿sí? Llamados los asistentes. Pero tenemos otro título. En Hebreos 12, 22 y 23
habla acerca del monte de Sión, nuevamente la ciudad de la que nos hablaba Salmos, y dice que en el monte de Sión, en la ciudad que está en ese monte, ¿verdad? Es la misma descripción que nos da el otro versículo, dice que allí hay una compañía de millares de ángeles, la palabra águilos, y hay una congregación, aquí le ponen otro nombre, los primogénitos, que en griego son los protótocos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra protótocos? La palabra protótocos son los que nosotros usamos cuando se hacen diseños de tecnología, por ejemplo. Bueno, aquí está un carro de ejemplo. Hacen un prototipo. El prototipo nunca es el primero que se hace. Siempre se arma, se le va haciendo mejoras, se prueba, falla en alguna cosa, se vuelve a mejorar, etc. El prototipo es el ejemplo que queremos, no es el primero, ¿verdad? Y bíblicamente tenemos la idea de que un primogénito es el primero que nace. Generalmente así lo han pintado. Pero ustedes van y leen la historia de Adán. ¿Y cuál era el primer hijo de Adán? ¿Cómo se llama el primer hijo de Adán? Caín. Y porque recuerden que en la profecía le dijo, mira, tú vas a tener un descendiente y ese descendiente es el que va a venir a arreglar todo el problema que ustedes armaron por hacerle caso a la culebra. Y era Caín, el primogénito, pero no fue Caín, ¿verdad? Y fue el segundo lo mataron. Fue el tercero, Set, el que llevó la representación y el liderazgo de los que seguían. Pueden leer la historia de David, ¿se recuerdan cuando iban a ir a ungir al nuevo rey? Y le dice, Samuel ve y dice, este está bien alto y está ponchado, este va a ser el primogénito, este es el que se va a llevar la corona. ¿Y qué le dijo? No, este no es. Entonces el que sigue, tampoco. Y el que sigue, tampoco, era el más chiquito. Ni siquiera lo habían invitado porque era el más chiquito. Él iba a llevar la primogenitura, la representación. Otra historia, y así podemos encontrar muchas historias donde el primogénito no es el primero que nace, es el que lleva la representación. Estos primogénitos son los representantes del resto de mundos que nunca cayeron en los engaños de este querubín que cayó, ¿sí? ¿Y cuántos decía las citas que eran? Millones de millones. Así que no estamos solos en el universo, ¿sí? Hay un grupo que sí se relaciona con nosotros y hay un grupo que jamás va a venir acá, ¿sí? Bueno, entonces, para ir terminando, ya vimos lo que dice acerca de la Biblia, pero actualmente los medios de comunicación están insistiendo en muchas cosas acerca de los extraterrestres y de los ovnis. En un discurso que él dio en 1987, el presidente de Estados Unidos, él dijo, ¿saben qué? Y es que es bien curioso. Él dice, sé que es posible que llegue un momento en el cual nos vayamos a enfrentar a una invasión de afuera de nuestro mundo. Cuando eso suceda, nos vamos a unir. Ese fue su discurso. Pero, pues, es en el 87, o sea, en ese entonces todavía estaban con lo de la Guerra Fría, porque eso terminó en el 89. ¿Para qué dar un discurso de eso cuando tienes a tu enemigo ahí nomasito con misiles en Cuba y demás, ¿sí? Bueno, miren esto fue hace poquito, ¿verdad? Antes de que él dejara de ser presidente, y armó y organizó y todo una nueva división del ejército que se va a encargar de proteger el espacio. O sea, los seres humanos vamos a proteger el espacio, no podemos ni cuidar nuestro planeta y queremos cuidar del espacio. Bueno, ocurrencias de este señor, aunque no es de ese señor, es de la gente que está detrás de él. Bueno, hay un montón de documentales, no son documentales, son de gente que se graba en videos y dice que hay semillas estelares, y entonces ellos dicen, son espíritus, son almas de alguna parte del universo que vienen y nacen como niños entre nosotros. ¿Les hace parecido a una historia o como que quieren descalificar una historia que sí es real en la Biblia? El único ser extraterrestre que ha nacido como ser humano es Jesús, no hay otro. El resto lo único que pueden hacer es tomar un cuerpo prestado, ¿verdad? Hacemos esa aclaración, pero hay mucha gente hoy en día que cree en esto, y esto se está regando, y mucha gente lo está creyendo. Ahora, no sé cuántas conocen a esta señorita, ¿sí? Bueno, ella dice que se bautizó en el río Jordán y se volvió cristiana, y estuvo cantando un tiempo y todo, y de repente, ahora ella dice que comienza a meditar, y comienza a tener contacto con seres extraterrestres. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Y le enseña a otras personas a meditar y a tener contactos. Y hay testimonios de personas que están meditando y entrando en contacto con seres de otros mundos, ¿sí? Este señor que está aquí en 1995, él explicó acerca de eso.
pertenecía a una organización espiritista, y entonces él dice, miren, a mí me contaron esto y esto y esto, pero dentro de todo lo que le contaron, hay una parte donde él dice, miren, esto es del 95 y esta muchachita es del 2019. Y dice, dentro de lo que a mí me contaron es que van a hacer que los extraterrestres se vuelvan conocidos en la Tierra. ¿Y cómo? Bueno, lo van a hacer utilizando a personas famosas para que esas personas famosas le enseñen a otros y de esa manera los vayan conociendo. Y unos cuantos años después comenzamos a verlo fuertemente, ¿sí? Este señor en 1991 escribió este libro que es acerca de un caballo pálido, haciendo quizás relación a los apocalipsis, y entonces él mencionaba allí que iban a utilizar técnicas de engaño, iban a hacerle creer a la gente en algún determinado momento que habían seres extraterrestres entre nosotros y que había una posibilidad de que nos invadieran. Pues ya nos invadieron desde el principio, ¿sí? Ya están con nosotros. Pero él dice, nos van a invadir. Y entonces lo que quieren hacer es que las naciones se unan para repeler esa invasión. Eso está en Apocalipsis también. Esta señora, en 1974, ella todavía trabajó con el alemán, el ex nazi, que se encargó del proyecto de cohetes. Y, ¿cómo? Trabajó con Disney también. ¿Ah, sí? Interesante. Entonces, este señor dice que le contaba a esta señora, porque él estuvo encargado de todo lo que es cohetes, todo lo que tiene que ver con el espacio, y le decía, mira, aquí el gobierno de Estados Unidos está empecinado en crear armas espaciales. Yo no siento que eso sea real, pero a mí lo que me dicen, cuenta él se lo contó a la señora, es, primero, lo quieren para poder contrarrestar el poder de Rusia. Eso es lo primero que ellos dijeron, porque fue en el 74, todavía estaba lo de la Guerra Fría. Segundo, en algún momento, como Rusia o sea, era una guerra fría, no era una guerra descarada, en algún momento ambos van a pagar, y así lo hemos visto, donan dinero y levantan un movimiento por allá para que haga despelotes, los terroristas por aquí, terroristas por allá, patrocinados con el dinero de los gobiernos, y entonces dicen, las armas espaciales van a servir también para contrarrestar la influencia de los terroristas. Ese es el segundo motivo. El tercer motivo es, vean cómo van de nación a grupo. Y ahora dicen, y el tercer motivo, ahora van a un grupo más pequeño, van a ser para contrarrestar a personas en ciertos países de Latinoamérica o de América. O sea, van de lo grande a grupos y van a individual. Y luego se disparan porque dice, y el cuarto motivo que a mí me han explicado es porque en algún momento puede venir algún meteorito y nos podemos destrozar el meteorito antes de que nos pegue. Curioso. Y como quinto, dice, bueno, si no viene un meteorito, seguramente nos van a invadir. Va a venir alguien a querernos invadir y con esas armas vamos a poder defendernos. En 1974 pensaban eso. ¿Ya se dieron cuenta por qué paso vamos? Ya pasó lo de Rusia, ya pasó lo de los terroristas, ahorita estamos en lo de personas individuales. Bueno, vamos a dejarlo ahí para mientras. Esto también fue reciente, cuando ahorita que estuvo Trump y él liberaron información, porque era parte de un proyecto de ley, y liberaron información y mucha gente estuvo detrás investigando y todo. Y entonces este señor, Luis Elizondo, es un ex oficial de ellos, de la Armada estadounidense, y él dice que él le preguntó a un general insistentemente sobre muchos detalles, y él a grandes rasgos le dijo, ¿sabes qué? Ya no investigues de esto, ya sabemos qué es, le dijo. Y entonces él dijo, entonces es nuestro, o sea, son armas que tenemos así, en relación a los ovnis, son armas que tenemos entonces avanzadas. Y él dijo, no son nuestras. Y él dijo, pues si no son nuestras, ¿de quién son? ¿Son de China? ¿Son de Rusia? No son de aquí de la Tierra. Y él le dijo, bueno, ¿son otras culturas alienígenas? No. ¿Has leído tu Biblia? Le dijo. Sí. Entonces ya sabes qué son. Y no le quiso dar más detalles, ¿sí? Y eso lo encuentran en YouTube también. Este otro señor, y con esto voy terminando, lo que les mencionaba, cuando estaban en los campos de trigo y todo eso, y que dejaban señales y se llevaban algunas personas, bueno, en un inicio no sabían cómo ayudar a este tipo de personas, entonces los llevaban a tratamientos de psicología y otro tipo de cosas, pero surgió un grupo pequeño, y que él es parte de uno de esos grupos de estudio, y se dieron cuenta de que hubo un grupo pequeño de personas que estaban siendo acosados por estos seres de otros mundos, que cuando se los iban a llevar, ¿qué creen que hicieron?
comenzaron a orar y a clamar en el nombre de Jesús y ya no se los pudieron llevar. Eso está grabado, son testimonios. Así que ya tienen otra pista, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la reflexión de esta noche? 1 Timoteo 4:12. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y demonios. Isaías 19 al 20 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, a los que susurran hablando, respondedles: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y nos da una clave en la cual podemos saber si estos mensajes que vienen de estos gurús espirituales son reales, son verdaderos o son falsos. Si no hablan conforme a la ley y al testimonio, el mensaje que ellos están dando no es cierto. Y por último, 1 Juan 4, no es 1 al 6, ahí me faltó un número. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en todo el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu confiesa que Jesucristo es venido en carne de parte de Dios. Porque van a encontrar un montón de mensajes que dicen: sí, es que Jesús vino, pero vino espiritualmente. O no, Jesús se fue, pero Jesús mandó otro mensajero, y aquí estamos compartiendo el mensaje de ellos. O sea, no, es un solo mensaje, y tiene que ver con su ley y el testimonio de Jesús, ¿sí? Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios.